Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Primero agradecerle a CAI por estos espacios. Yo creo que es muy importante cuando suceden estas asociaciones y que más allá de lo que nos sirva a nosotros las empresas, pues esa información llegue a la mayor cantidad de público posible. Yo soy Felipe Deuse, director creativo de Concretus. Somos una marca que lleva 12 años transformando el concreto en objetos de diseño y digamos como con un propósito de contribuir constantemente al crecimiento del gremio del diseño y en general de este medio. Voy a empezar por contarles un poco, pues esta charla es un poco sobre la identidad la identidad tropical y el estar afuera. Los voy a ir como llevando un poco por qué llegar hasta el estar afuera y por qué esa relación como tan importante con Concretus y el espacio exterior. Un poco de la experiencia que ha llevado o que ha hecho que, digamos, como que construyamos tanto sobre el tema de la identidad es entender cuál es la relevancia o por qué el proyecto de identidad es un eje fundamental para poder alcanzar, digamos, como esas metas que tenemos dentro del crecimiento, pues como del gremio del diseño. Sigue, por favor. Estas son reflexiones que, pues como durante los últimos años hemos hecho, y es entender que partimos como de saber o identificar que la identidad no es una superposición, es una superposición de acciones en el tiempo, y es una huella y es una capa a capa. Ese mensaje lo que quiere decir es construir identidad no es una decisión que se da de la noche a la mañana. Yo les quiero contar un poco como la experiencia de dónde viene todo esto. Nosotros en Concretus empezamos haciendo industrialización de elementos de construcción y rápidamente pasamos al mobiliario urbano, y en el mobiliario urbano nos dimos cuenta que esa mezcla de material, marca y diseño era fundamental, y en uno de los, digamos, como de los viajes que hicimos a unas ferias tuvimos un cuestionamiento muy importante, y es ¿qué marca de Colombia llevaríamos a una feria internacional? Encontrarse uno en una feria en Milán o en París y ver que no hay marcas colombianas, pues siempre cuestiona, ¿no es cierto? Estas alturas de la vida, y que no tengamos una marca colombiana exponiendo en Milán o en Alemania, nos cuestionaba mucho. Eso fue por los lados del 2020 y llegamos a una conclusión, y es que lo que nos pasa a la mayoría de las marcas colombianas y las que estamos vinculadas en el diseño, obviamente tenemos como gran referente Europa, Estados Unidos, Asia y demás, y cuando nos encontramos con ese producto en ese punto de llevarlo a otros mercados, nos damos cuenta que vamos a ir a hablarle a los nórdicos de diseño nórdico, y es bastante difícil explicarle pues como por qué los colombianos estamos haciendo diseño nórdico, y es la realidad. Así empezó Concretus. Concretus al principio teníamos una marca que era casi que la bandera de Suecia con la palabra Concretus, y nos cuestionamos súper rápido eso y dijimos no, pues si queremos llegar a este mercado, si queremos ir a Estados Unidos, no vamos a ir a contarles las historias de ellos, o sea, ir a hablar de, no sé, yo pienso mucho en la fabricación, por ejemplo en los muebles de madera, uno irle a hablar a los húngaros que son genios en la transformación de la madera, irle a mostrar cómo se hace madera, de verdad que es bastante de para arriba. Entonces, en ese cuestionamiento, lo que hicimos fue ver qué marcas hay, y hoy encontramos muchas de esas marcas, que es agregamos uno de los principales motores de lo que hacemos, y es que encontramos muchas marcas colombianas que hoy sí tienen un mensaje para llevar a estos mercados, y que el elemento esencial de estas marcas es la identidad, y sobre todo la identidad tropical. Sigue, por favor. Cuando vamos a lo de tropical, normalmente nos ha pasado en el mercado de Estados Unidos, cuando uno habla de trópico, sobre todo en Estados Unidos, para ellos el trópico es una playa, una palmera y una cerveza Corona en la mano. Básicamente eso es el trópico. Y empieza uno a entender que cuando pues, profundiza un poco en lo del trópico, es un poco más amplio que eso, ¿no es cierto? Es más allá de la playa de Cancún,
y nos encontramos que, pues, si bien está esa definición que es una región entre los dos trópicos, pues eso de perteneciente o relativo al tropo, para mí fue, digamos, un hallazgo muy interesante, porque van a ver en la definición de tropo una cosa muy bonita. Sigue, por favor, Angie. Dejamos esta a un lado, porque además, si pensamos en esto, pues lo que comprende el trópico es una franja muy grande en el mundo, y lo que queremos hablar es más de ese trópico propio del que nosotros sí podemos hablar digamos, con una apropiación, y es lo que pasa con la palabra tropo. Sigue, por favor. En esta palabra, casi que cuando le empezamos a leer esa definición, es del latín tardío tropus, y aparece inmediatamente canto o melodía. Así que, por favor, nos gusta quedarnos con lo de canto y melodía, porque cuando uno se pega del canto y la melodía, rápidamente se da cuenta que esto no está hablando de una forma, no está hablando de un color, no está hablando de una textura, no está hablando de un material. El canto y la melodía es más una expresión, es una actitud y es una manera. Sigue, por favor. Y empezamos a hacer, digamos, ese trabajo de convertir a Concretus en esa, digamos, como en esa marca que liderara, no, sino que empezara como a reunir en torno a esa actitud tropical. ¿Qué es la actitud tropical? Es lo que vemos en marcas amigas a Concretus y otras marcas que tenemos en Colombia, que empieza a ir un poco más allá de lo obvio, es ir a un poco más allá de que porque es tropical es colorido, cargado y saturado, no necesariamente. Esta actitud que nos encanta empezar a materializar, voy a mostrarles una serie de imágenes que recopilamos, de que vemos, algunas son fotografías propias de nosotros, y es esto que empieza a pasar. Esta foto es en Perú, y si uno se da cuenta, casi que transversal a todo lo que sucede en el trópico, la actitud frente a las situaciones es muy similar ante cualquier situación. Puede ser en la costa o puede ser en un nevado. Cuando uno va y habla en un mercado internacional y les menciona nieve en el trópico, eso es como si fuera antagonista, pues eso es como que no cuadra, y sabemos lo que hay en nieve. Nosotros en concreto tenemos un video que hicimos en Palomino, saben que es de las pocas sierras nevadas frente a la costa, y ese día, coincidencialmente, a las 7 de la mañana que salimos a hacer el video, estaba completamente despejada la sierra, y logramos hacer una foto en donde se ve el mar, la playa, la selva y el nevado. Cuando eso lo mostramos en la feria de Las Vegas, en la feria que se llama KBIS en Las Vegas, muchas personas decían que cómo habíamos hecho ese montaje. Y pues nosotros no, nada, pues hay que irse para Palomino y despertarse a las 7 de la mañana. Y es bastante, digamos, como fluido. Pues a mí no me gusta decir la palabra fácil, pero contar esa historia es muy fluido. Es muy fluido cuando uno va a hablar de una marca y qué es lo que está haciendo, cuando está siendo fiel a esa identidad y a esa esencia. Así que, por favor. Entonces, cuando nos encontramos con esto, claro, aparece el color, aparecen los materiales, aparece la textura, pero simplemente como materializaciones ¿de qué? De ese comportamiento. No son la búsqueda, sino que son el resultado simplemente de lo que es ese comportamiento. Sigue, por favor. Entonces, la identidad del diseño tropical no es un conjunto de características estéticas, no es un mood board que nos ha pasado trabajando con agencias y como en otros trabajos en campañas que hemos hecho, pues, de comunicación, que hablamos del trópico y la propuesta inmediatamente se vuelve en palmeras, hojas de balazo y poner una guacamaya. Sí, ok. Entonces yo a veces me pregunto, entonces la gente en Bogotá, ¿de dónde serán? Pues porque entonces eso no es trópico, ¿no es cierto? Pues, parece que el trópico no puede tener humedad, no puede ser frío, no puede ser de alguna manera con una montaña, con pinos y con una cabaña en madera. Entonces eso no podría ser una imagen del trópico. Digamos, como en ese proceso y en ese camino que recorremos hacia eso, nos encontramos que lo que más define el trópico sí es la actitud. Y cuando uno encuentra la actitud, esto empieza a definir de una manera también muy fluida
esas materializaciones, ¿no es cierto? Ya cuando yo entiendo que, por ejemplo, un butaco, por ahí tenemos algunos de los que acabamos de lanzar, un butaco, la principal característica, más allá de su materialidad, sus colores, sus formas y lo que queramos hablar del butaco, es una manera de sentarse. A mí me encanta personalmente la observación de la gente en la calle, o sea, el comportamiento de lo cotidiano es el mayor insumo para uno poder tener un mensaje para llevar a otras latitudes del mundo. Si uno piensa en los nórdicos, por ejemplo, como al contrario de lo que se piensa, lo que ellos más buscan es el calor, y uno piensa en lo nórdico y piensa en el frío, pero claro, porque lo que estamos viendo es la materialización, pero la actitud es la búsqueda de calor, es el recogimiento, por eso sus textiles, por eso la madera, por eso los colores, y al contrario de lo que pasa en muchos lugares del trópico, la búsqueda va hacia lo más fresco y la actitud más tranquila. Ahora estábamos en el stand de Concretus con Alberto Mantilla hablando sobre su proyecto del abrazo de Camila, y nos decía que la mayor sorpresa que ha generado ese proyecto es precisamente que para nosotros es común abrazarnos, pero cuando uno habla en Nueva York, y eso que Nueva York pues es bastante abierto y flexible, la gente no se abraza. Yo a veces peco de pronto de abrazar más de la cuenta, ¿sí? Y yo me doy cuenta que hay gente como que, pues por ejemplo en Las Vegas, saludaba a gente, la abrazaba y se queda como, nos conocemos, pues es extraño, pero esa es la actitud, es esto, ¿no es cierto? Son estas imágenes que lo que nos muestran es, más allá de que eso sea un tono frío o sea un tono cálido puesto en un objeto o en un espacio, lo que se desarrolla en ese espacio es lo que importa, ¿no es cierto? Eso es lo que lo hace tropical. Esto es un poco como las imágenes que usamos nosotros para la comunicación de Concretus. Esta foto fue tomada en el bote en el que íbamos a hacer el video en Palomino, montando los lavamanos en el bote a las 6:30 de la mañana, y lo primero que se metió en los lavamanos, pues no porque esto hiciera parte de la foto ni escenografía, unos bananos, ¿sí? Y pues Manuela, que en ese momento trabajaba con nosotros y hacía como toda la parte de manejo de la marca, tomó esta foto y resultó ser pues una de las fotos que, digamos, como que más cuenta esa esencia del trópico, y era estar durante todo un día en una grabación en el mar y en un bote, y lo primero que aparece es un banano. Entonces, cuando vamos a Estados Unidos, esa experiencia de llevar este producto a Estados Unidos tuvo un impacto sobre todo importante en el origen y en esa narrativa. Entonces, ¿cuál es la narrativa? No es más que lo que para nosotros es cotidiano. Yo creo que esto no es nada extraordinario, ni es nada que nosotros tengamos un secreto como de industria y en el control del trópico y solo Concretus sabes qué es el trópico. Todos lo sabemos, todos lo vivimos todo el día, todos los días, todo el tiempo. Un banano para nosotros es lo más común. Hablarle a una persona de Montana, de Utah, sobre qué es un tucán, para ellos eso es magia. O sea, decirles que un chigüiro es el roedor más grande del mundo y ver que un chigüiro es del tamaño de un perro, eso no les cabe en la cabeza. Y a nosotros muchas veces eso es lo que nos da pena. Y nosotros lo que muchas veces intentamos hacer es hacer el producto inspirado, no sé, en el lobo siberiano, cuando lo que tenemos acá es de una riqueza descomunal. Este producto que estoy cargando yo en ese momento es el lavamanos El Lotus. Ese producto para nosotros es muy especial porque es un producto que cuando cuando lo íbamos para el mercado de Estados Unidos, lo presentamos a un premio que es el Red Dot Design, lo ganamos en el 2022, y de ahí nos invitaron a otro premio, o sea, el mismo premio nos invita a que postulemos el producto, que es el German Design, y ganamos también el Good Design. Cuando fuimos a Alemania a recibir este premio, en Frankfurt, bueno, en Essen, que es una ciudad muy cerca a Frankfurt, estuvimos hablando con algunos de los jurados y les preguntábamos, pues era un poco raro la pregunta, pues porque como creadores de la pieza deberíamos de tener muy claro por qué nos ganamos el premio, pero no teníamos muy claro. Les preguntamos como, hey, pues ¿qué vieron ahí? Cuéntenos un poco, porque esto es un lavamanos que no hace nada distinto que cualquier otro lavamanos. Esto ni evacúa el agua más rápido, ni tiene un sensor que detecta COVID,
ni se hizo con inteligencia artificial, es un lavamanos, nada más que un lavamanos. Lo que nos decían los jurados es que lo que hacía atractivo y lo que les parecía que era nuevo, lo que buscan estos premios es novedad, es la historia, es una historia nueva, es una narrativa nueva. Y es una gran noticia para todos los que estamos acá, porque la narrativa o la historia del diseño tropical no se ha contado, apenas se está escribiendo y se está contando. Entonces, yo hubiera lamentado mucho haber nacido en Italia, porque ser diseñador en Italia y ir a contar otra historia del diseño en Italia me parece muy difícil, me parece muy de para arriba. Pero contar la historia del diseño tropical y del diseño colombiano, está todo el camino por hacerse. Cuando presentamos este producto, sigue por favor, empezamos a entender qué era ese Colombia, ¿no es cierto? Y cómo hablar que en el Amazonas hay una planta que se llama loto, que puede crecer a un diámetro de 1,50, que puede cargar un niño, y que algo que para nosotros, si bien es atractivo y es interesante, en el resto del mundo es algo que ni conocían, nos generó ese cuestionamiento de que ese era el camino. Entonces, rápidamente, nosotros en concreto, y es creo que algo que todas las empresas deberíamos incorporar, es ser muy flexibles con lo que definimos como camino. Luis, que es uno de mis socios, tiene unas frases geniales, y una de las que más me gusta es que cuando uno está en el terreno y el mapa no coincide con el terreno, ¿a quién le hace caso uno? ¿Al terreno o al mapa? Al terreno, ¿sí o no? El mapa se deja a un lado y arrancamos por el terreno. Entonces, el terreno de nosotros fue este. El mapa era el diseño escandinavo y era una marca súper limpia. La palabra minimalista a mí me da como un poquito de escalofrío. Y empezamos a entender y a buscar esto. Dentro de esas reflexiones, y como anécdota, cuando veíamos la palabra concretus, la esencia de la palabra concretus o la raíz etimológica de concretus es creciendo juntos, y eso es, digamos, lo que nos dirige. Pero a mí, como diseñador y como preocupado por la marca, yo sentía que esa letra K era bastante alejada de lo colombiano, y lo sentía como que la K no era como una cosa muy propia de nosotros. Entonces me dolía un poquito como ir a hablar del diseño tropical y del origen, y que la palabra fuera con 2 Ks. Hace 2 años o hace un año, leí el libro El río de Wade Davis. Si no lo han leído, por favor desen ese regalo de vida. Es muy bonito que un canadiense venga a contarnos más de Colombia que lo que nosotros sabemos. Y resulta que desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Amazonas, casi todas las tribus indígenas usan la letra K en la mayoría de sus palabras. Pues Kogi se escribe con K, están los Kuna, y hay un montón de comunidades que usan la K. Las subrayé todas, las escribí todas, y me di cuenta que, claro, que Colombia se escribía con K. Y empezamos a tratar de construir esa historia en torno de qué es lo que significa Colombia con K. Y esa Colombia con K, asociada como a esa lectura de la actitud y del comportamiento, es la que ha empezado a construir y a, digamos, a marcar ese camino de concretus en torno a cómo simplemente en la observación de los actos más comunes y típicos está la información de lo que hay que ir a contar al resto del mundo. ¿Cuál es el gran propósito detrás de Colombia con K? No es que Concretus sea reconocida por esto, no es que el diseño tropical pertenezca a una marca o a otra, es que cuando alguien diga diseño tropical o identidad tropical, inmediatamente, como sucede cuando decimos diseño nórdico, la gente inmediatamente asocia una imagen y sea capaz de decir, claro, es que el diseño tropical es de esta manera, de esta manera. Cuando nosotros logremos eso como diseñadores y como región, vamos a tener un campo demasiado fértil para que eso vaya más allá del diseño, y está sucediendo en la gastronomía, y sucede en la moda, y sucede en el arte. Y si nos damos cuenta, lo que hoy sucede en esta feria, que tengamos visitantes de España, de Alemania, de otros países, incluso de acá de la misma región, de Estados Unidos,
Eso es un mensaje muy claro de que este mensaje de Colombia con K es muy potente. No lo llamemos Colombia con K, digamos que esta es la manera de concretos de llamarlo, pero el diseño tropical es la historia que está por contarse. Nosotros en una de las, digamos como de nuestros caminos de exploración, que es el mobiliario urbano, que es por el que empezamos, sentimos que volvemos como a esa esencia del mobiliario, que era nuestro mensaje con la construcción del mobiliario, era transformar las ciudades para que sean vividas, ¿no es cierto? Es vivir la ciudad. Y cuando lo asociamos al trópico tiene mucho sentido, porque para nosotros durante mucho tiempo, y particularmente Medellín, la ciudad era un espacio hostil, era un espacio que era de tránsito. Para nosotros los lugares eran las casas o el destino. Simplemente la ciudad servía para desplazarse de un punto A a un punto B, y pocas veces vivíamos un parque y salíamos a caminar. Un poco conecto esto porque cuando vamos a ver estar afuera hace parte de esa actitud. Esto es en el Parque Río Negro. Todos sabemos que este es el tipo de usuario ideal para nosotros en el parque, ¿no es cierto? Sabemos que esto materializa lo que es esa actitud tropical del poder estar afuera. Nosotros tenemos la gran virtud en el trópico, y es que podemos estar afuera todo el año, ¿no es cierto? Y ese comportamiento, lo que sucede en ese momento, lo que esa banca, ese elemento que nosotros estamos poniendo ahí en el espacio público, lo único que, su gran función no es ni ser la estrella del espacio, ni destacarse, ni robarse la mirada, que sucede, nos mandan fotos de los parques y demás. Tiene que estar ahí para que este señor pueda tener su momento de reflexión, de descanso, lo que tiene que hacer. Entonces, cuando empezamos a entender ese estar afuera asociado a esa actitud que es estar en el trópico, sigue por favor, empiezan a pasar cosas que son muy llamativas para nosotros. Lo hablaba ahora con lo de los butacos. Yo creo que cuando hacemos diseño de mobiliario para espacio público, muchas veces nos dejamos llevar demasiado por el tecnicismo o por lo que nos enseñaron, la antropometría, la ergonomía, toda esa parte técnica, cuántos elementos tienen que haber por cada tantos metros, y nos olvidamos de que eso tiene que generar esto, es esa actitud de descanso en ese espacio, casi que esto llegue a sentirse en la casa. Y nos olvidamos, y todos perseguimos, o no sé si todos, pero sucede mucho en estos proyectos, que lo que se persigue es el elemento más formal, y se nos olvida que tomar cerveza en una caja de cervezas o en un andén, no hay un lugar más cómodo que eso. Y ahí entramos en una cosa, y es la profundidad, pues, de entender la diferencia entre confort y comodidad. Yo no digo que sea pues ni teoría ni mucho menos, pero la manera de entenderlo es: la comodidad es física y el confort es psicológico. Unos tacones son muy incómodos, pero son muy confortables. Como se siente una mujer en unos tacones, genera esa retribución psicológica que hace que se olvide de esa incomodidad que produce el objeto. Lo mismo en estos espacios. Entonces muchas veces nos hemos cuestionado cuál perseguimos. Ideal las dos, pero si logramos que una persona en esa situación de confort logre sentirse en esa tranquilidad de estar como en un espacio íntimo, se está logrando, como ese objetivo de la actitud del diseño o de la identidad tropical. Sigamos un poco. Esta imagen para mí es hermosa, pues, y particularmente el proyecto es muy interesante. Esto es en Blanquizal. Blanquizal es un barrio con unas situaciones bastante complejas, y donde estas apuestas, uno pensaría poner una mesa de ping-pong en un lugar donde la gente no puede ni mirarse ni cruzarse, es bastante retador. Esto están las apuestas y el tipo de apuestas que hace Medellín, particularmente en vamos a generar esto, y casi que es un piloto, y nos hemos encontrado que se ponen de acuerdo, compran las palas de ping-pong, se dejan en la mesa y ahí se quedan, y la gente juega durante el día, y en la noche hay un encargado de ir y guardarlas. Eso
Ahí es donde entendemos esa actitud. ¿Se acuerdan la foto de la actitud de los niños juntos? Ahí es donde uno empieza a darse cuenta que construir desde la identidad tropical va más allá de una suma de colores, formas, texturas y materiales y de ponerle hojas de iraca a la silla, ¿no es cierto? Es un poco más desde la construcción que podemos contribuir, y así como admiramos, no sé, cómo el diseño italiano genera unas piezas de una armonía impecable y una ejecución impecable, y su exploración tiene toda esa validez. La validez de nosotros tiene mucho fondo, tiene mucha narrativa. Sigue un poco. Esto es en Barranquilla. Son una serie de parques que se han ido construyendo en los últimos años con los arquitectos de estos proyectos. Estos son parques que construye Argos. La experiencia ha sido genial porque, claro, el portafolio de nosotros hace una propuesta, pero muchas veces el arquitecto siempre está con esa intención de quiero que pase algo distinto. Y en algún momento nos plantearon, queremos hacer unas salas urbanas, queremos que la gente, estamos en Barranquilla, ¿no es cierto?, estar afuera, allá sí que es necesario la brisa y el estar afuera, y esas salas urbanas empezamos a hacer ese ejercicio de cómo construimos una sala urbana. Sigue, por favor. Y empezamos a ver cómo el comportamiento de las personas en estos elementos se empieza a asemejar a cómo están en su casa, y cómo ese comportamiento de la casa se da en estos espacios. Sigue, por favor. Al punto de tener esta colección de fotos de personajes que entre más pasa el tiempo, sigue la que sigue, pues es completamente, está en su casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos que si vamos a hacer un trabajo desde la identidad, pretender que esta persona esté sentada en sus 42 o 45 centímetros, con el ángulo de 100 grados, con una actitud completamente formal, cuando si han tenido la oportunidad de ir a Barcelona, por ejemplo, el mobiliario urbano de Barcelona pues es referente mundial, pero las distancias se mantienen, pues es una banca individual, es completamente formal, rara vez se encuentra uno con elementos que permitan esta actitud. Entonces el proyecto de nosotros, si bien pues revisamos referentes y miramos qué hay en este momento pasando en el mundo, el primer, digamos, insumo es observación. Eso es, digamos, como una de las principales virtudes que debe tener un diseñador, y es que los diseñadores no tenemos tiempos muertos. Los diseñadores no deberíamos considerar que esperamos. O sea, todo momento de espera para un diseñador es un momento de investigación. O sea, estar en una cita odontológica esperando a que te atiendan, en vez de coger el celular a ver, no sé, Instagram, o a ver qué está pasando con un partido de fútbol, ponete a ver qué está haciendo la señora del lado, y ahí está toda la información para diseñar. Particularmente yo doy clase hace 12 años, y en todas las universidades obviamente tenía espacios entre las clases. Me gustaba mucho pues irme para la cafetería, y tengo una colección de fotos de gente acariciando sus celulares. Eso me parecía descomunal. O sea, uno cómo coge un celular y se lo pone en la cara y empieza a hacer esto, y se acariciaban el cachete o empezaban a tocarle las cámaras. Yo decía, o sea, tiene que ser uno un genio del diseño para lograr que uno, con un objeto tan frío como un celular, genere un vínculo emocional de ese nivel. Y una vez me puse a revisar esas fotos, y particularmente los celulares más acariciados, ¿qué creen que marca eran? Apple. Uno cree que eso es solo marketing y es un ejercicio comercial y hay un montón de cosas involucradas, pero decisiones tan simples como que ese celular tiene que estar hecho en aluminio o en vidrio, que son materiales fríos y que mantienen esa temperatura, hacen la diferencia. Yo no sé cuántas personas hay acariciando celulares plásticos, calientes, y que son como además como que se ven sucios, ¿no es cierto? Entonces, a ese nivel de detalle de la observación, esto no quiere decir que nosotros somos genios y nos sepamos todo esto y sabíamos que esto era lo que iba a pasar, pero una vez esto pasa, lo que es
como les decía ahora, es esa actitud emergente como empresa de estar observando eso. Ya esto nos dice, uy, esa poltrona hay que hacerle otra versión, más acostada, que el man pueda tener los pies. Entonces ya lleva a ese punto que casi que particulariza en cada, digamos como en cada que ponemos un producto, viene información que vuelve y nos da otra información para sacar otra versión cada vez más tropical. A mí de los términos que más me gusta que usa la gente es tropicalizar, que es coger una cosa de otra parte y volverla latinoamericana. Eso me encanta, o sea, me encanta que cada vez tenemos como más criterio para poder decir, venga, bacana su propuesta, pero venga que es que acá nos movemos diferente y nos comportamos diferente. Sigue, por favor. En ese camino hemos llevado a un punto en donde el concreto es un material que, digamos, hasta hace un tiempo era considerado un material frío, de infraestructura. Básicamente lo veíamos en una construcción y rara vez lo veíamos llegar a la casa, ¿no es cierto? Tener un objeto en la casa de concreto es muy extraño. Nosotros tenemos una línea, como les contaba ahora, de la línea de lavamanos, y la principal virtud de esa línea es que tener color dentro del baño en un producto como el lavamanos no era lo común, no era lo que uno estaba, digamos, acostumbrado. Si nosotros pensamos en la cerámica, la mayoría de la cerámica o de la porcelana es blanca y muy brillante. El concreto es un material de una textura bastante natural, es una piedra líquida, es algo que nos acerca, que nos hace sentir como que eso es más familiar a nosotros, y cuando le ponemos color empezamos a sentir como ese objeto que antes, creo que dentro de la decisión de la construcción de un espacio como el baño en una casa, no sé qué tanto tiempo se demoraba decidir cuál lavamanos era, entre el blanco o el blanco más brillantico o el blanco más grandecito o el blanco más pequeñito. Ahora es esa posibilidad del color, la forma, la textura, que es lo que empieza a pasar como con estas propuestas. Para nosotros fue muy grato cuando empezamos con el proyecto de lavamanos darnos cuenta que nos mandaban el unboxing de un lavamanos. Nosotros decíamos, una foto destapando un lavamanos. Pues por lo menos a mí no me había tocado que uno sintiera que ese objeto era un objeto de deseo tan importante que valía la pena hacerle una foto y contarle a la gente que llegó mi lavamanos. Ese es el camino de construir esa historia desde la identidad y ir llevando a que estos elementos que son netamente en concreto hagan parte de ese día a día, y empezamos a ver cómo esa conexión como con la Airbnb en ese comportamiento, más cuál es esa información que nos da este contexto. Esto es rico en información de símbolos, de colores, de texturas y demás, puesto en un objeto, empieza a hacer que las personas sientan eso muy familiar. Estas son unas poltronas que, si uno lo ve, pues es una poltrona como muy típica de la región de la costa, es como la típica tumbona que todos hemos visto. Ahí de telas me encanta la que es de esos colores súper fuertes, ¿vio? Que es el azul, el rojo, el amarillo en franjas. Siento que cuando uno empieza a entender esa información con una interpretación desde la propuesta que queremos hacer, empieza a generar esa conexión y esa naturalidad hacia el objeto. Si nosotros cogemos esta imagen, hemos presentado el mobiliario en Estados Unidos y los distribuidores en Estados Unidos ven los lavamanos, y es muy irónico porque vamos a un distribuidor de baños y cocinas, pues, y básicamente entramos y vemos griferías y lavamanos y bañeras, y pasamos una imagen de estas y nos dicen, no, espérate, devolvete. Y la pregunta es, ¿y esto ustedes lo hacen? Sí. Esa conexión con algo que no han visto es lo que nosotros decimos que es esa puerta que todavía no se ha terminado de abrir, que está apenas abriéndose, y que creemos que es un camino totalmente por explorar. Para nosotros tenemos 112 distribuidores en Estados Unidos, y de verdad digamos como la conexión con el mensaje desde la identidad, algo que muchas veces, y siendo muy honesto, en comités nos lo cuestionábamos. ¿Será que ponemos que es hecho en Colombia?
será positivo, será negativo. Con esa tara hemos crecido nosotros toda la vida, incluso al llegarnos a cuestionar si es positivo o no contar el origen de lo que hacemos. La invitación es, ponga primero que es hecho en Colombia y después pone la marca y van a ver el efecto. O sea, el solo hecho de que eso sea hecho en Colombia ya genera como una tensión de, no, venga, sí me interesa, quiero saber. Y esto, el mensaje de esto es un producto que para nosotros, cuando estamos en una, digamos, como una natural, pues empezamos a hacer esto, y vuelvo y se los digo, no es fácil, pero sí es fluido. Cuando nosotros identificamos estos elementos y los proponemos, y algo que para nosotros puede ser tan natural como lo que es estar en una calle, sentado, compartiendo con la gente, es el mensaje que vamos y contamos. Las imágenes, por ejemplo, que nosotros hacemos para lanzar, estamos lanzando una línea nueva que es de vasos y pocillos. Yo había traído algunos. Estos vasos y pocillos, básicamente el mensaje detrás, el concepto que se creó es abundance. La palabra abundance la separamos en abu y dance y le pusimos el baile de la abundancia. El baile de la abundancia es lo que pasa en una cocina o en un comedor en todas las casas de Colombia un sábado, básicamente. Si vamos a hacer un sancocho y son para 10 personas, pues se hace sancocho para 20. ¿Por qué? Porque no se sabe y alguien va a repetir y de pronto llega el primo que no estaba invitado. Y esa es la actitud que sucede dentro de esto. Entonces, cuando vamos y contamos esto en un producto como en la copa, como un vaso, como el café, nos damos cuenta que perseguir el diseño minimalista no quiere decir que el diseño no sea limpio, no sea integrado, armonizado, que es muy distinto a decir el minimalismo es la ausencia. Yo sí algo siento que no caracteriza la identidad del diseño tropical es la ausencia. A nosotros la palabra carencia creo que no nos encaja muy bien. En el libro de Wade Davis vuelvo y les cuento un poco como de partes que me llamaban mucho la atención. Los mayores deforestadores de esas selvas eran los mismos indígenas que habitan esas selvas. Y él le cuestionaba porque decía, pero si la relación de estas personas con la naturaleza es completamente hermosa, armoniosa, o sea, la exploración de las plantas medicinales que tienen, cómo es que hacen semejante, digamos, como deforestación. Y lo que pasa es que ellos no tienen la conciencia, como son tan pequeños y el Amazonas es tan abundante, ellos no sienten que eso se va a acabar. No tumban un árbol y piensan, uy, esto se va a demorar tanto en crecer. Es tan pequeño el impacto que tienen que simplemente se desplazan una hectárea más y vuelven y tienen otra vez toda esta abundancia. Y esa es, digamos, la esencia con la que nosotros deberíamos sentir en la capacidad y en la, digamos, como en la cantidad de, digamos, como de recursos que tenemos para comunicar. Cuando uno siente esto, esta es la nueva línea en la que estamos, digamos, ya desarrollando y, como les digo, por ahí hay algunos ya en este espacio. La identidad en lo que se empieza a ver acá es cómo esa materialización, claro, desde el color, la textura, todos estos elementos ayudan al mensaje. Estos objetos no son sino portadores de un mensaje. El objeto, en fin, no es lo que se persigue, es el mensaje, ¿no es cierto? Es lo que puede pasar una vez yo tengo un objeto de esos. Es lo que pasa con el lavamanos, cuando una persona, nos hemos dado cuenta que el espacio donde más lavamanos de concreto se ponen es en el baño social. La gente en la selección de los lavamanos para su casa dice, no, ¿sabes qué? En el baño principal poneme unos sencillitos, pero en el social poneme un pedestal de los de concretos o el lotus de concretos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es contar esa historia, ¿sí o no? Esa historia donde valoro el origen, donde valoro esa identidad, donde valoro todos esos elementos con los que me siento conectado. Este butaco, en esa imagen blanca, impecable y demás, eso lo único que está pretendiendo es, venga, este es el portador. Cuando nosotros hemos hablado con personas que nos dicen quiero ese butaco, nadie dice, mira, quiero ese butaco para ponerlo en un pedestal y ponerle una luz encima y mirarlo, ¿sí o no? No. O sea, la gente inmediatamente dice quiero el butaco, te cuenta qué quiere hacer con el butaco. No, es que tengo en mi balcón un espaciecito donde por las tardes me siento a tomar café. No, ¿sabes qué? Me hacen falta unos de esos para el patio de mi casa porque las niñas hacen tareas ahí. O bacanísimo esto para poner en la finca para cuando llega gente y tomar cerveza en el deck. Entonces, siempre está asociado a un comportamiento y esa una actitud.
Cuando nosotros entendíamos que ese es el eje director de la identidad del diseño tropical, vuelve y les digo, se hace fluido, y creo que es la invitación a que todo lo que estamos acá, desde los espacios, lo gráfico, modas y el producto, observemos y materialicemos es el comportamiento, seamos el vehículo para que la gente se comporte de alguna manera. Eso, el resultado material simplemente es el mensajero. Cuando vamos y contamos, vamos y contamos lo que sucede con esto, rara vez nosotros nos imaginamos, por ejemplo, me pasa muchas veces en las ferias, uno va a una feria, no sé, en Italia, y ves una vasilla, pues, pero de una ejecución impecable, en la que dice no sentarse. Digo, bueno, te hicimos una silla para no sentarnos, pues es como no es cierto, pues no tiene mucho sentido, ¿sí o qué? Lo bueno es, ahora me mandaron una foto del stand de nosotros, tenemos una de las mesas, estamos 3 de los socios con los 6 hijos, y la mesa ya está con chocolate, ya está empegotada, ya la rayaron, una mesa que no se podía rayar, y están jugando. Antes de nosotros cuestionarnos la pieza de concreto impecable, además en el espacio público, eso no va a pasar. O sea, estar afuera, nadie se va a estar afuera a estar como si estuviera regañado. Entonces esa es la naturaleza de Concretus, es que eso pase. No sé, quiero dejar como un espacio para preguntas. Me parece como el mensaje de fondo es, si bien esto era un poco para hablar de por qué el estar afuera es un comportamiento propio de la identidad del diseño tropical, es sobre todo una invitación a que construyamos identidad del diseño tropical. De verdad es una invitación que por lo menos empiecen a explorarlo, y si tienen proyectos donde saben que ese mensaje puede ir, es un camino bastante interesante y bastante fluido. Si el público es tropical, pues va a haber una conexión y una afinidad inmediata con eso. Y si el público no es de acá, de esta región, y es un cliente del exterior, se va a enloquecer en el momento que ustedes les hablen de esta franja o de este comportamiento de esta región. Hay muchos referentes, a mí me encanta buscar referentes. Yo siento que la sobreestimulación es muy positiva. Mucha gente cuestiona el tema de los referentes porque condiciona. Yo muchas veces lo que digo es que deberíamos tener 2 tipos de sobreestimulación. El referente debería ser en exceso, no debería vivir sobreestimulado de información, y lo que sí es en un camino divergente y en otro camino convergente. Divergente es, tome la foto del pelado con los 2 pescados en la mano. Usted no sabe para qué va a servir eso en algún momento en la vida, o qué va a pasar, o no va a servir para nada. Pero tener esa foto es mucho más valioso que no tenerla. Y esa es la sobreestimulación divergente. Si yo me siento a diseñar una silla y lo que me pongo a buscar son sillas, lo más probable es que diseñe una silla como las que ya existe. Si yo me pongo a diseñar una silla y lo que me pongo a pensar es en sandías, pueden suceder cosas muy interesantes. La convergente ya sí es la más, digamos, la más disciplinada. Claro, hay que tener el contexto y ese mundo en el que me estoy moviendo. Entonces, si vas a diseñar una silla, entende en qué te vas a mover, en cuál es ese panorama de sillas en el que quieres explorar. Pero para mí la más valiosa es la divergente. Y para ser divergentes y ser distraídos, y lo que aparentemente es perder el tiempo, aquí estamos sobreestimulados. De verdad que uno sale de su casa, camina una cuadra, y en una cuadra sucede todo lo que tiene que suceder para uno hacer un producto o un espacio o lo que sea espectacular. No más oír al señor que vende mazamorra mientras que uno está diseñando algo. Créanme que eso en Malmö, en Suecia, eso no sucede. No pasa el señor vendiendo mazamorra. Listo, entonces ese es el principal insumo que nosotros tenemos, es esa característica. Preguntas. Ah, bueno, volvió, que no la había visto. Listo. ¿Alguien quiere saber algo, alguna pregunta? ¿Qué más, Andrés? Bien. Hola. Sí, ese es. Les voy a mostrar un poco. Este es un producto que
Pues para ser en concreto, esto pesa 14 kilos, lo que perseguíamos con esto, pues hacemos piezas que pesan 400, 500 kilos y era un poco, aquí están algunos de los pelados de la planta y saben lo que es mover una banca de 400 kilos y pensando dentro de esa misma actitud que estamos hablando del diseño pues, y la identidad tropical, la informalidad, la flexibilidad, hace parte de esas características. Queríamos llevar el concreto hasta un punto donde podíamos decir, hey, lo puedo cargar, lo puedo mover, lo puedo manipular, estoy sentado en el balcón de mi casa, en la terraza, pero lo quiero llevar a la manga, o llegaron más invitados de la cuenta y tengo estos objetos para que se sienten. Eso es lo que perseguimos con este producto. Para llegar a esto, obviamente hay una cantidad de trabajo desde lo técnico, el tipo de concreto, mucha gente lo ha visto y piensa que es plástico y lo van a cargar y se dan cuenta que es concreto y tampoco pues es un objeto pues como demasiado pues liviano, pero eso es lo que nos ha permitido como es todo este camino en esa exploración. Las copas y los vasos pasen al stand de nosotros, está en el pabellón amarillo, van a ver, tenemos concreto de 3 milímetros, 4 milímetros de espesor en la boca. Créanme que si hacer una banca de 400, 500 kilos, la bañera que vendemos en Estados Unidos pesa 700 kilos, tiene un tema logístico complejo. Meter concreto en un molde, en una cavidad de 3 milímetros, ni les cuento, o sea, ese sí es el verdadero reto. Es la pieza más compleja que hemos hecho, es una copa. Y es muy irónico porque la gente cree que lo más difícil de hacer es lo pesado, es la banca de 500 kilos y Harold que está acá sabe que con esa no tenemos problemas, hacer el pocillo es complejo. Bueno, muchas gracias por venir.